noches, chicos. Vamos a empezar la sesión interhospitalaria de este día, que está a cargo del Hospital Español. Nos van a presentar el doctor Emilio Carvajal, la doctora Ana Pérez, la doctora Laura López, coordinados por el doctor Gabriel Morales. Los requisitos del día de hoy, de las sesiones, la duración va a ser de 1 hora. Esto va a incluir preguntas y respuestas. Se va a evaluar el contenido del caso, la presentación de todos los casos. Entonces hay que enviarlo con Daniela Franchini con por lo menos un mes de antelación. Durante la sesión se van a tomar en cuenta las participaciones siempre y cuando digan su nombre, el año de residencia y el hospital del que vienen. Yo sé que a veces participan muchas veces, pero si no dicen su nombre no los podemos tomar en cuenta. En caso de cualquier duda, sugerencia o comentario, como ya saben, con Daniela Franchini. Las reglas de las sesiones. Está prohibido introducir alimentos y bebidas al auditorio. Para tomar su asistencia tienen que llegar al registro y completar todos sus datos. Van a contar con 10 minutos de tolerancia. Después de esto tendrán que firmar un retardo. Nuevamente los invitamos a participar en la revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana. Los requisitos para la publicación están en este recuadro. Pueden preguntar por más información con la doctora Luz Arcelia Campos. La siguiente sesión interhospitalaria va a estar a cargo del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex el 14 de enero del próximo año. Y hoy son pocos anuncios, pero por parte de nosotros les deseamos una feliz Navidad a todos ustedes, ya que nos veremos hasta el próximo año. Le doy la palabra al doctor Eric Piña. Hola a todos, y en base a que la sociedad los quiere, el ambigú es una especie de cena navideña, gracias al doctor Chong y a todos los muchachos que integran el cuerpo directivo y ejecutivo de la sociedad. Les trajeron ensalada de manzana, les trajeron pastel, les trajeron ponche. Así es que van a tener su cena navideña, agradeciendo mucho a la sociedad y a toda la mesa directiva. Y en la cápsula del día de hoy, que vamos a tener de 5 minutos, lo que no nos enseñan los libros, es un tema terrorífico, horrorizante. Y por eso le pedimos al licenciado Jesús Preciado, abogado, que nos platique ante un escenario que tarde o temprano todos nos vamos a ver con esta situación. ¿Qué hacer si llega el paciente operado a tu consultorio y te pide que le regreses el dinero? ¿Qué haces? Licenciado, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Peña. Doctoras, doctores, buenas noches. Solamente quiero ser muy concreto. Y en su vida profesional, en unos años, usted estará enfrentándose al tema de una inconformidad por parte del paciente. Y hoy en día debemos de saber si yo debo o no debo devolverle el dinero, hacer el reembolso. Quiero explicarle que no. Y voy a ser muy claro. Cuando usted realiza este reembolso, usted está reconociendo que cometió un error. Obviamente, el que usted llegue a este arreglo y a final de cuentas usted crea que se va a evitar una hecatombe jurídica de mucho estrés, y que aun cuando el paciente en compañía de un testigo le firme un documento donde se da por satisfecho, quiero que sepa que esto no le exime y que sí tiene todo el derecho de acudir a una vía penal y reclamarle a usted por una lesión o si el paciente perdiera la vida por homicidio, porque el acto médico en nuestro país no ha sido despenalizado. O esto en una vía civil se convierte en dinero. Cuando yo realizo también este reembolso, usted debe de saber que no solamente es una situación privada. Normalmente por los 31 años de experiencia que tenemos como asesores jurídicos, no solamente de otorrino, sino de otras especialidades, esto le va a generar una publicidad adversa. Y aun cuando usted crea que ya solucionó ese problema con ese tercero, yo le garantizo que va a tener una cascada de reclamos y de solicitud de reembolso. Ahora bien, quiero explicarle que si llegara a existir este reembolso para terminar esta participación, ¿cómo aplica el que yo pueda tener un problema legal? El paciente puede acudir a la Comisión de Arbitraje Médico
y presentar ese documento en donde dice, bueno, efectivamente llegamos a un arreglo, pero el doctor Piña reconoce que esta rino, pues sí fue un error, porque al final de cuentas logró corregir la función, pero pues estéticamente no es lo que me había prometido. La comisión de arbitraje médico ya no necesita un peritaje. Esto prácticamente a usted lo hace responsable porque usted está reconociendo. Quiero explicarle que en la vía penal es mucho más delicado, porque además de que usted ya está teniendo un antecedente de que hay una responsabilidad, usted puede ser privado o privado de su libertad y al final de una sentencia, además de pagar una reparación del daño, que es una cantidad económica, usted puede perder la cédula en una vía penal. Y al final, la vía civil, aquí un paciente derivado de esa secuela de sarrino puede demandarle por daños o perjuicios o daño moral. Le explico. Esa, pues, falta de estética en su nariz es un daño, es una cantidad económica. Derivado de que su nariz quedó chuequita, es un perjuicio porque la corrieron de su trabajo. Era una asistente en un call center, en un corporativo en Santa Fe, o incluso era una edecana, una modelo. Y a usted le van a decir que derivado de que ella perdió su trabajo es otra cantidad económica para poder tener esa manutención. Y por último existe el daño moral. Es la cantidad que el individuo le pone a ese daño, a esa secuela. Por lo tanto, lo recomendable es que no llegue a ese reembolso. Sin duda, el paciente le va a amenazar, le va a dar injurias, él está en todo su derecho de quejarse, demandar o denunciar, pero usted está en todo su derecho de defenderse. Porque quiero terminar esta cápsula con una idea muy clara al salir de este auditorio. Para la ley no hay doctoras inocentes o doctoras culpables, es el médico que hizo lo correcto y el que no lo hizo. Y el expediente clínico, ¿sí?, es el medio de prueba más importante para demostrar que usted hizo lo correcto. Todo es defendible. Todo es defendible. Y en esta parte, no sé si tengan alguna pregunta, pero esa sería la recomendación. No realizamos ningún reembolso. Y por último, aunque no se me pidió, un consejo: no se deje presionar por las aseguradoras, porque muchas veces ellas son las que realizan estos pagos al paciente y solicitan de manera completa el expediente clínico. Tenga mucho cuidado, porque la propiedad del expediente clínico en una institución pública es del hospital, pero en la práctica privada es de usted como doctor o médico tratante. El paciente tiene derecho a estar informado de manera verbal mediante un parte médico o si es por escrito para un resumen clínico. Tal vez en otra cápsula hablaremos de lo que es el expediente clínico de una manera legal. Yo a usted no le voy a enseñar medicina. Por mi parte es todo y que puedan disfrutar este caso clínico. Doctor Piña, gracias por el tiempo y muy buenas noches. Licenciado Jesús, muchas gracias. Y esto es para que todos nos portemos bien, hagamos bien las cosas, seamos metódicos y tengamos una práctica privada libre de problemas. Y en este momento, chicos, chicas del Hospital Español tienen la palabra. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Como ya se comentó, el día de hoy nos toca el caso clínico al Hospital Español. Fuimos coordinados por el doctor Mauricio Morales Cadena. Yo soy Ana Irene Pérez y en conjunto con mis compañeros Emilio Carvajal y Laura Valtierra les vamos a hablar de este caso clínico. Se trata de una paciente femenino de 78 años de edad, originaria y residente de Hidalgo, actualmente jubilada. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, su madre murió por cáncer no especificado y su padre tenía diabetes mellitus tipo 2. Falleció finalmente por un infarto agudo del miocardio. La paciente contó con antecedentes personales no patológicos, nos refirió que habitaba en casa propia, contaba con todos los servicios, realizaba baño y cambio de ropa a diario. Tenía una mala higiene dental y mala alimentación por ser poca en cantidad y calidad. Ella negó zoonosis, refirió que estaba vacunada aunque no mostró cartilla de vacunación, pero dijo que no tenía vacuna contra influenza, herpes zóster o neumococo.
Igualmente, ella refería fumar a razón de 10 cigarrillos por día durante 40 años aproximadamente, que lo suspendió hace 5 años. Ella es, alérgica a penicilina, tiene hipertensión arterial sistémica que se diagnosticó en 2023. Tuvo un evento cerebral vascular isquémico en 2021 que dejó como secuelas pues un trastorno de la deglución no especificado y una hemiparesia izquierda. Por lo mismo, o aunado a esto, tenía úlceras por presión en la región lumbar y en la región de cresta ilíaca derecha. Igualmente estaba diagnosticada desde 2019 con artritis reumatoide y tuvo enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 2008. Asimismo, pues los años ya no se especificó cuándo, pero tenía insuficiencia venosa, anemia, malnutrición severa e hipoacusia con uso de auxiliares auditivos. Ella solamente tuvo 3 cesáreas y generalmente o habitualmente tomaba leflunomida, Exforge ACT, que era básicamente para el control de la hipertensión, a base de amlodipino, valsartán e hidroclorotiazida, meticorten, caltrate-D y aspirina Protect. Ella refirió que tomaba paracetamol por razón necesaria por el dolor o lo que le causaba, los síntomas que le causaba la artritis reumatoide. Inició su padecimiento actual el 2 de agosto del presente año, cuando refería malestar general, disnea y alza térmica cuantificada de hasta 38 grados, por lo que se trasladó al servicio de urgencias de nuestro hospital, en donde se inició el abordaje pues básico de urgencias y la diagnosticaron con neumonía por COVID-19 e influenza. En este momento se inició pues el tratamiento antibiótico empírico a base de ceftriaxona y oseltamivir pues dirigido para la infección por influenza, El 3 de agosto ella presentó una alza térmica de hasta 37.8 grados, en donde tomaron diversos hemocultivos y pues los mandaron, ¿no? Posteriormente, el 9 de agosto, se diagnosticó con bacteremia por Prevotella vivia y se inició amoxicilina con ácido clavulánico. En este momento continuaba con la ceftriaxona y ya había acabado un día previo el esquema con oseltamivir. Luego, el 12 de agosto, inició clindamicina por un nuevo pico febril. Hay que tomar en cuenta que desde el 3 de agosto hasta el 12 había mantenido eutérmica. El 12, como comentábamos, inició con un nuevo pico febril, tuvo datos de respuesta inflamatoria e infectología, inició antibiótico a base de clindamicina, aunado a la ceftriaxona con la que ya contábamos, y se tomó un cultivo de úlcera sacra de la previamente mencionada, o sea, con las que ya se conocía la paciente. Posteriormente, el 13 de agosto, se inició ciprofloxacino y se suspendió la amoxicilina con ácido clavulánico. Hasta este punto continuaba la ceftriaxona. Finalmente, posterior a esto, el 15 de agosto se obtuvo un cultivo de úlcera sacra positivo a Enterococcus fecalis y Citrobacter freundi. En este momento, la paciente espontáneamente inició con otorrea izquierda, por lo que solicitaron valoración por nuestro servicio. Al momento de acudir a valorarla, pues únicamente se pudo interrogar a su familiar, porque la paciente, o sea, como ya habíamos mencionado, presentaba una hipoacusia severa, no estaba con uso de sus auxiliares auditivos y aparte tenía pues las secuelas del evento vascular cerebral. Entonces la familiar nos refirió que la paciente presentaba trismus, voz en papa caliente y otorrea izquierda purulenta en ese momento. Y notaron un aumento de volumen en la región cigomático parotilla izquierda que inició justo el día que nos interconsultaron. Aparte de esto, pues se negaba algún tipo de manipulación dental, que hubiera tenido como procesos inflamatorios o infecciosos de glándulas salivales mayores en ese momento o previo, cialorrea o algún otro síntoma de los que aquí se comentan. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces, ¿sí? Perdón. María José Bravo, el 20 de noviembre, AR3. La hipoacusia, ¿fue por qué?
¿Es unilateral, bilateral? La hipoacusia era profunda bilateral. Ajá. Nosotros no contábamos con los estudios de audiometría o algo para ver, nosotros no hicimos ese diagnóstico, solamente sabíamos que la paciente contaba con ese antecedente. O sea, ya se conocía la patología y era lo único con lo que contábamos en ese momento. O sea, en ningún momento estudiamos la hipoacusia. Ujú. O sea, de nacimiento. No de nacimiento. O sea, a la edad, Ajá. en ese momento ya se había diagnosticado con hipoacusia profunda Ok. y ya tenía como aproximadamente 3 años con uso de auxiliares. Ujú. Perfecto, entonces, pasando a la exploración física de nuestra paciente en ese momento, a la otoscopía observamos un signo de trago y Jacks negativo de manera bilateral. El conducto auditivo externo derecho estaba completamente permeable sin alteraciones y se podía visualizar la membrana timpánica ipsilateral pues íntegra. En contraste con el conducto auditivo externo izquierdo, en donde veíamos abundante secreción purulenta y detritus que impedían valorar la membrana timpánica, o sea, no se veía nada más que el material purulento. En la rinoscopía anterior solamente, o de relevancia, solo vimos una desviación septal a la derecha en área 2-4 de coro, en bloque contactante y los cornetes hipotróficos con pérdida de ciclo. En cuanto a la cavidad oral y la orofaringe, la paciente podía abrir la boca hasta 3 centímetros aproximadamente. Esto era limitado por el dolor que presentaba. Estaba en regular estado de hidratación, tenía dentulia parcial con mala higiene dental, paladar duro y piso de la boca sin alteraciones. Había escaso drenaje hialino por los conductos de Wharton y Stenon de manera bilateral. Y en el paladar blando izquierdo solo se visualizaba una úlcera de 5 milímetros aproximadamente en un fondo blanquecino. Esta era indolora y estaba bien delimitada. Fuera de eso no había alguna alteración en esta zona. El cuello era cilíndrico, simétrico y solamente pudimos palpar adenomegalias, o sea, múltiples adenomegalias en el triángulo carotidio izquierdo de 5 milímetros aproximadamente, que eran nauladas, móviles, no dolían y no había cambios tróficos a piel. La paciente también tenía un catéter venoso central derecho y este pues estaba sin alteraciones. Entonces, aquí ya pasando a la región de macizo facial o a la exploración de ese momento en cuanto al macizo facial, pudimos encontrar lo que pueden ver en la foto de su derecha. Esta foto está un poquito difícil de observar porque la paciente se encontraba en decúbito supino y no era muy evidente el aumento de volumen, pero localizamos o pudimos observar un aumento de volumen difuso, mal delimitado de aproximadamente 6 por 3 centímetros en la región cigomático-parotidia izquierda. Era doloroso la palpación y no tenía cambios tróficos a piel. Aquí pueden ver que se los estoy delimitando. Básicamente este era el aumento de volumen que vimos al momento de la valoración y la exploración neurológica en ese momento no fue posible por la falta de cooperación de la paciente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Uh-huh. Hola, Pablo Rodríguez, R4 del G. González. En cuanto a al conducto izquierdo, la otorrea que mencionaban, ¿se trató de aspirar, de remover o algo? Digo, creo que en el caso de la paciente me importaría ver principalmente el sitio de origen. Entonces, yo nada más quería saber si se hizo. Sí, perfecto. Justo eso es a lo que queríamos llegar. O sea, ya con esta exploración, teniendo ustedes la paciente así en estas condiciones, ¿qué harían? Y pues, básicamente esa era la respuesta, ¿no? ¿Quieres continuar? Sí. Muy bien, justo. Entonces, lo que hicimos fue aspirar el conducto. Perdón, Dime. tengo una duda. ¿Sí? Rosa Mendoza, R4 del Hospital Central Militar. Ese aumento de volumen, dicen que era dolorosa la palpación, pero es blando, duro, caliente. Era indurado, no tenía cambios en la temperatura, tampoco tenía cambios en la coloración, y sí le dolía cuando manipulábamos. Si no, la paciente la verdad es que no se quejaba mucho, pero por su estado de conciencia, pero al momento de manipular sí gritaba de dolor. Gracias. Ujú.
Jennifer Maldonado, R3 del 20 de noviembre. Justo eso me llamó la atención. ¿Por qué se decía en exploración física que la paciente estaba poco cooperadora, estaba irritable, ya tenía afectaciones justo en su estado de conciencia? En general, ¿cómo estaba tanto, en su estado de conciencia? Sí, desde que tuve el evento vascular cerebral, la paciente tuvo ahí alteraciones en su estado de alerta y fluctuaba bastante entre un estado de conciencia y un estado un poco aletargada. Y desde que se ingresó unos días previos, ya iba teniendo un deterioro en el estado de alerta, que cuando la vimos nosotros era bastante complicado que la paciente nos respondiera algo. Además de hipoacusia profunda, que no llevaba los auxiliares y desde hace días no los usaba, no nos ayudaba mucho para comunicarnos con ella. Por eso, básicamente. Hola, Luz Morales, R2 del GEA González. Yo sé que en la exploración dijeron como que tenía mal higiene en general, pero dirigidamente que hayan visto alguna pieza dental que estaba en mal estado, con caries, que fistulizara o algo por el estilo, que hubiera salida de secreción purulenta de algún molar o algo en específico. Salida de material purulento no vimos nada, fistulización tampoco. Prácticamente todas las piezas estaban en mal estado. Llevaba años sin ir al dentista y decían los familiares que la higiene dental era una vez al día cuando mucho y muchas veces no lo hacían. Y desde que estaba internada llevaba días sin que le lavaran los dientes porque no sabían que tenían que hacerlo. Y pues sí había caries, pero realmente como no ha tenido una valoración dental no sabemos cuántas caries y a qué grado llegaban. Pero sí las piezas dentales están en muy mal estado, de manera general, con algunas faltantes y algunas rotas. María José Bravo, R3 del 20 de noviembre. Parálisis facial, alteración en la deglución, algo de pares bajos. Parálisis facial no, alteración en la deglución no fue muy valorable en ese momento. Sabemos que la paciente había tenido problemas para comer porque había tenido pérdida de peso en los últimos meses y ya estaba en desnutrición, pero realmente no era muy valorable en ese momento porque nosotros la conocimos ya con un estado de alerta bastante deteriorado. Iba a preguntar lo mismo de la parálisis facial. No, ninguna alteración. Bueno, intentamos que la paciente respondiera, pero realmente tampoco fueron muy valorables porque no estaba cooperadora los nervios craneales, pero con las gesticulaciones que hacía sí movía de forma simétrica. ¿Nadie más? Muy bien. Yéndonos con justo lo que comentaron de hacer una limpieza del conducto auditivo externo, fue lo que hicimos. Tenemos de este lado el conducto auditivo externo derecho, que realmente no hay ninguna alteración, y en el conducto auditivo externo izquierdo vemos el conducto macerado. Después de la aspiración se hizo un pequeño hematoma que después se drenó sin ninguna complicación, y lo interesante aquí, tristemente no tenemos un video, pero al momento de presionar la región parotidia se veía salida de material purulento por el piso del conducto auditivo externo en su tercio interno. No veíamos un punto claro de dónde estaba saliendo, la membrana se veía aparentemente íntegra, pero pues cada vez que presionábamos salía material purulento. Con esto, ¿alguien haría algo más hasta este momento? Teniendo a la paciente enfrente. Bueno, primero hay que considerar con eso, justo a eso iba mi pregunta hace rato, pues realmente parece que el origen como tal más bien es a través de la fisura de Santorini que se está produciendo como tal la salida del material purulento. Ya tenemos pues inicialmente una imagen, digamos que eso es importante. Lo siguiente sería pues delimitar realmente la extensión de la lesión, porque también están comentando que la paciente estaba presentando ya datos de un absceso profundo de cuello. Esos, pues digo, los comentó inicialmente el familiar. No sabemos si empezó a lo largo del inicio del cuadro o cuándo empezaron. Y también hay que considerar que la paciente tiene un estado de inmunosupresión crónico, que pues además le pudo haber condicionado seguramente con lo que comentaron de la exploración, sobre todo de cavidad oral, pues que el foco sea realmente un foco séptico, más bien más allá de un origen como tal a nivel de la glándula parótida, que el origen pues haya estado en todo el cuadro infeccioso que ella tuvo, más allá de que sea una parotiditis secundaria a un cialolito. Inicialmente pues habría que tomar también un cultivo de esa secreción de otorrea y pues considerar un estudio de imagen contrastado. Perfecto. Justo a lo que íbamos es algún diagnóstico presuntivo ya en este punto, que fue lo que ya comentaste, que estamos pensando que viene algo del espacio parotidio. No sabemos de dónde y que se está diseminando. En cuanto a los estudios,
me pediste un estudio de un cultivo, ¿verdad? Un segundo. Ahí está. Bueno, se tomó el cultivo de la secreción y el resultado fue un Staphylococcus capitis que era resistente únicamente a benzilpenicilina y oxacilina. Y Enterococcus fecalis que era resistente a ampicilina y eritromicina. Con este resultado, ya sabiendo que ahorita la tenemos únicamente con ceftriaxona y ciprofloxacino, ¿alguien haría un cambio en el esquema antibiótico? ¿Se mantendrían igual? El estafilococo, Pablo Rodríguez R4 del GEA González, el estafilococo capitis realmente lo podemos considerar una colonización como tal de la región. El enterococo fecalis pues lo aislamos también en la úlcera sacra. Tenemos que cubrir pues principalmente su espectro, que me parece que no lo alcanzamos a cubrir de manera inicial. Habría que considerar principalmente agregarle ya sea, digo, sobre todo con todo lo que ha tenido ya de antibiótico, y viendo realmente las sensibilidades, pues yo sí me iría a algo un poquito más agresivo, como la banco, por ejemplo, que nos ayuda a cubrir algunos anaerobios. Digo, no es el ideal en ese sentido, pero podríamos cubrirla con la banco de manera inicial. Perfecto. Lo que nosotros hicimos también en conjunto con el departamento de infectología, mantuvimos el mismo esquema antibiótico. ¿Y algún otro estudio que alguien pediría en este momento? Luz Morales, R2 del GEA González. Creo que de inicio sí me gustaría pedir una biometría hemática para ver cómo están los leucos. Tal vez pediría una PCR, una química y electrolitos. La química pensando en una creatinina para más adelante hacerle una TAC simple y contrastada. Claro que sí. Aquí tenemos lo que se pidió en ese momento. No sé si nos quiera comentar qué es lo que ve. Sí, tiene leucocitosis. Me parece que son 20.2. Sí, están bastante elevados. Tiene anemia, también 8.7. Las plaquetas están bien. También tiene, o sea, el diferencial de la leucocitosis sí es más hacia los neutros. Y la PCR pues también está elevada, 5.6. Y los electrolitos, sí tiene hiponatremia. La BCG creo que también está elevada. Sí, correcto. Quería saber si se requirieron algún estudio de función renal por la edad, le están dando tratamiento antibiótico. Ya sabemos que tiene como muchas patologías y mucho tratamiento en general. Creo que valdría la pena saber cómo está su función, porque qué tal si estamos pasando la dosis o estamos haciendo un daño más que un beneficio con el tratamiento que le estaban dando. Y bueno, adicional otros estudios que se pediría, la tomografía, que ya la decía, contrastada idealmente para delimitar el espacio, ¿no? En donde nos está haciendo la invasión. ¿Qué buscaríamos? Justo lo que decíamos, si la infección está en oído, si no ya perforó, si no está en mastoides, si tenemos en el espacio parotidio, por el trismus que nos mencionaba, si ya estamos llegando al espacio masticador, y como un poquito de tratar de delimitar de una forma más clara en qué zonas nos está afectando, ¿no? Perfecto. En cuanto a la creatinina, sí tenía, no lo agregamos a los estudios que se pidieron porque tenía de días previos, pero estaba en valores normales para su edad. No tenía ningún daño en la función renal, igual ya le estaban viendo medicina interna y dijeron que todo estaba perfecto en cuanto a eso. Y en cuanto a la tomografía, no sé si nos quieras comentar qué es lo que ves, qué tipo de tomografía es. Sí, claro. Y dime si quieres que le muevan alguna parte en particular. Bueno, primero sería empezar a ver la zona en la que está siendo afectada. Es una tomografía. ¿En qué corte estamos ocupando? Sería el corte axial, si no me equivoco. Empezamos a ver como el espacio. Yo me iría, bueno, analizando ahora sí que desde arriba hasta abajo. Estamos buscando la lesión que ya sabemos que estaba en probable espacio parotidio, pero como tratar de delimitar la zona. Si quieres algún otro corte también dime, tenemos los 3. Pues ahí, o sea, yo no alcanzo a ver por el contraste, claramente el oído no se alcanza a ver las estructuras como deberían de verse, se ve todo como hiper realzado, pero aquí, si quieres detenerlo un poquito atrás. Sí. Bueno, ahí está bien. ¿Ahí? Sí, o sea, lo noto como... Sí, como, o sea, está como el halo ahí muy marcado, delimitado,
pero no sé si lo podemos ahí, o sea, sobre esa misma lesión ir bajando para ver hasta en qué zona se está afectando. Ahí alcanzo a ver que está como en el espacio masticador, pero no sé si está como pasando. Digo, disculpa, no tengo a lo mejor como la experiencia para decirte está aquí, aquí, acá, pero, No te preocupes. pero bueno, o sea, te puedo decir que está en el espacio masticador, está en la zona de de la como fosita donde están los músculos de la masticación, en la fosa pterygoidea, y bueno, a lo mejor hasta ahí te podría decir, ¿no? Perfecto. ¿Alguien que quiera complementar lo que comentó el doctor? ¿Algún R2? ¿R3? ¿Alguien de DINER? Carolina Basurto, R3 del Hospital General. Bueno, es una tomografía contrastada en corte axial para tejido blando. Se observa un realce heterogéneo en espacio temporal, bucal, parotídeo, todo del lado izquierdo, masticador pterigoideo y macetero. Mm, no la veo afectado para faringeo, tampoco retro. Pues nada más. Perfecto. Voy con los siguientes cortes. Y el coronario. ¿Algo que quieras agregar o alguien a la tomografía que encontramos? Pablo Rodríguez, R4 del GA González. Creo que vale la pena resaltar que la parótida del lado izquierdo se ve bien, en realidad se ve bastante homogénea, entonces realmente me parece que únicamente es la ocupación del espacio, no como tal una parotiditis. También vi una colección en tórax cuando pusiste los agitales, que digo, pues también vale la pena considerar para el tratamiento de la paciente. Pero pues digo, también nada más como agregar, pues digo, sí, la paciente presentaba voz en papa caliente y trismus que muchas veces a lo mejor nos hace pensar en un absceso parafaríngeo, pero pues nada más recordar que el compromiso del pterigoideo cuando se afecta el espacio masticador o algún otro en esa zona, pues es el que también puede dar todas esas manifestaciones. Muy bien. Sí, esta igual nosotros pensamos que era una colección cuando lo vimos. Ya checando con los de imagen nos dijeron que es la bursa. Entonces nos quedamos tranquilos con eso. En cuanto a la parótida, justo es un poco lo que queríamos sondar, que la parótida se ve completamente íntegra. En el estudio se ve un poco desplazada hacia posterior e inferior, pero realmente no se ve algún compromiso parenquimatoso de la parótida. Y también revisando, no lo pusimos porque no se alcanza a ver de buena resolución, pero hicimos una revisión con las computadoras de los de imagen que tienen mucho mejor resolución en ventana para hueso, buscando algún sitio donde se fistulizó y no encontramos algún punto específico donde estuviera la fístula para pensar que pudiéramos reparar algo al momento de hacer algo. Únicamente sabíamos que al momento de apretar salía material purulento, pero no alcanzamos a ver algún sitio. Y con lo que tenemos, ¿alguien que me quiera decir los diagnósticos? ¿Algún R1 de preferencia? Pablo Rodríguez, R4 del GA González. El padecimiento pues es bastante agudo, digo, la paciente tiene varias comorbilidades que seguramente la llevaron a todo esto, pero de manera inicial es agudo. Sindromático, pues integramos al menos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con lo que tiene la paciente. En el cuadro, bueno,
una septicemia como tal, propiamente topográfico. Tenemos principalmente, si consideramos toda la afección de la paciente a nivel sacro, tenemos a nivel parotidio, bueno, del espacio parotidio, del espacio masticador, principalmente la afección. Tenemos que considerar pues también que está afectado el conducto auditivo externo del lado izquierdo. Y en cuanto a etiológico, pues realmente es algo infeccioso. Presuntivo, yo realmente creo que es una septicemia secundaria pues a la infección que tuvo la paciente. De manera inicial, pues tuvo un cuadro viral que después se complicó por el antecedente que ya tenía de la úlcera, se infectó y pues eso está ocasionando como tal pues todo el cuadro que tiene la paciente. Justo, y es un poco el debate que tuvimos con los infectólogos al momento de ver a la paciente, antes de siquiera hacer algún estudio de imagen, pensando si era algo causado por la patología dental, que puede llegar a ser, o si fue algo causado por la septicemia que ya tenía. Realmente para saber es un poco complicado, pero pues puede ser cualquiera de los dos orígenes. Ahora, ¿qué hacen? Se mantienen con el manejo conservador, deciden un manejo quirúrgico en este momento, se esperarían darle un poco más de medicamentos, ver cómo responde, o qué harían en este momento. Gracias, Luz Morales, R2 del GEA González. Pues yo creo que por lo que vimos en la imagen, en la tomografía, no estaban las medidas, pero la verdad es que generalmente como que este tipo de patologías sí hay como ciertas medidas o ciertos ceses en los que podrías mantenerte expectante con el tratamiento antibiótico. Pero yo así como lo veo en la imagen, la verdad es que yo creo que lo drenaría quirúrgicamente. Carolina Basurto, R3 del Hospital General. Sí, ya con afectación de más de 2 espacios, pues probablemente la indicación, o más bien la indicación ya es un drenaje directo. Ok, y ahora, si hacen un drenaje, ¿por dónde entrarían? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué hacen en su hospital? ¿Tienen un paciente con este tipo de absceso? ¿Por dónde entran? Nosotros normalmente hacemos un drenaje submandibular y de ahí vamos directamente, pues, espacios masticadores, el parotidio. Y en el caso de que tenía afectado un poquito, bueno, yo alcancé a ver un poco de temporal, si era necesario hacer una herida temporal para permeabilizar temporal y superficial y profundo. Muy bien, ¿alguien haría otro tipo de abordaje? Buenas noches, Seira Ferra, R4 del Hospital Juárez. Hemos tenido últimamente 2 pacientes con más o menos los mismos espacios ocupados y nosotros hemos empleado el abordaje tipo Blair modificado para tratar de llegar y la verdad es que nos ha ido bien con esos pacientes. Muy bien. ¿Y algún otro tipo de abordaje que se les podría ocurrir? Nos quedamos con estos. Ok, otra... ¿Sí? Luisa Mendoza, R4 del Hospital Central Militar. Igual tuvimos un paciente recientemente con un absceso parecido y usamos un abordaje preauricular. Y nos extendimos, prácticamente nada más era la incisión preauricular y nos extendimos con esa incisión hacia temporal. Muy bien. También un poco lo que consideramos fue si hacíamos un abordaje por cavidad oral. Decidimos no hacer ese porque llegar hacia los espacios iba a ser un poquito más complicado y íbamos a tener mejor exposición con otro. El submandibular también fue una de las opciones que consideramos, pero igual decidimos irnos por una incisión de Blair modificada porque nos iba a dar una mejor exposición y porque queríamos hacer una exploración del conducto auditivo externo para ver si encontrábamos el sitio de fístula y si se tenía que hacer algún tipo de reparación de la misma en ese momento. Este es un poco de la cirugía. Tenemos unas cuantas fotos. Esta es la incisión que se hizo. Y antes de hacer la incisión hicimos una miringotomía izquierda con microscopio para ver que no hubiera nada de contenido dentro del oído medio, porque en la tomografía sí había un poco de densidad homogénea dentro de la caja, las células mastoideas. Pero al momento de la miringotomía no hubo salida de ningún material, purulento, hialino, nada. Entonces se hizo la incisión de Blair modificada. Llegamos hasta la cápsula de la parótida, donde se encontró completamente íntegra. No afectaba para nada la fascia de la parótida ni la parótida en sí. Y hicimos una disección hasta el pointer tragal para ver si había una afección del nervio facial. Sabíamos más o menos un poco por la exploración, a pesar de que no fue tan fidedigna, que no estaba afectado
el nervio facial, pero queríamos corroborar y queríamos investigar un poco del conducto auditivo, pero sin extender tanto la cirugía, para no darle comorbilidades a la paciente con algún tipo de parálisis facial postquirúrgica, aunque fuera transitoria. Seguimos avanzando, llegamos hasta la pared lateral del maxilar, donde vimos que había salida de material purulento, que ahorita vamos a ver un video de cómo salía, y alcanzamos a ver todo lo que disecó el absceso sin ninguna afección de la parótida tanto en los lóbulos profundos como superficiales. Este es el video, tristemente no grabamos en el momento que explotó porque estábamos distraídos, pero salió a presión y llegó a manchar a alguien, estuvo padrísimo. Pero se tomó cultivo de la secreción que salía, salió bastante. Y algo que queremos que vean aquí es justamente que se alcanza a meter por debajo del lóbulo de la parótida, del lóbulo profundo, sin ninguna afección. El conducto se aspiró para que no tuviera tanto material purulento, que bueno, igual ya tenía un poco, y se tomaron los cultivos que les comentaba. Al momento de tocar la cápsula de parótida vimos que estaba completamente íntegra, se hizo lavado con microdacin y con agua oxigenada, y en todo momento vimos el conducto auditivo externo para ver si no había salida de líquido del lavado, y nunca salió nada. Importante también mencionar que horas antes de la cirugía la paciente ya no tenía salida de material purulento por el oído, pero pues sí vimos al momento de hacer la presión que salía el material purulento. Le pusimos un drenaje que iba por debajo de la parótida, que es este que vemos acá, y este es el gasto que tuvo el drenaje durante el resto del internamiento. Cada vez fue un poco menos, pero realmente fue un drenaje con un gasto cero hemático, nada purulento, nos fue bastante bien. Teniendo esto, ¿hacen algún cambio en antibiótico en este momento, a pesar de lo que ya comentaron de cambiar a vancomicina con los resultados de la cirugía? ¿Pedirían algún estudio de extensión para ver cómo vamos después de la cirugía y cuánto tiempo después? Sí. O sea, si estoy segura que no viene del oído y tengo el riesgo de que si abro la infección sí se me meta el oído, porque igual le hicimos la miringo. O sea, es duda en verdad, porque se te está metiendo igual, se te empieza a meter el pus, pues a través de la miringo que hiciste, y ahí sí te puede dar una automastoiditis. Entonces es una pregunta de ¿por qué? Llegamos a esa conclusión porque vimos que sí estaban ocupadas las células mastoideas y porque no alcanzábamos a ver bien la membrana timpánica por las características que tenía. Entonces se tomó la decisión de ver si salía algo y nada más. Pero es un muy buen punto. Ya que, bueno, ya vimos que los antibióticos sí nos están cubriendo efectivamente y ya se hizo el drenaje que nos compromete a los dos espacios. Aún así, PCR, BCG, provoca para ver que siga manteniendo niveles y que vaya descendiendo y vayamos viendo que efectivamente la infección vaya como de salida, ¿no? Muy bien. Bueno, y la biometría hemática también para comprobar, ¿no? Sí, se hicieron de forma seriada esos estudios. La BCG y PCR se pidió solo 2 días después de la cirugía y 7 días después, y vimos que sí estaban bajando. La biometría hemática se siguió pidiendo hasta el egreso de la paciente, que ahorita les voy a comentar, y para cuando egresó ya tenía buenos parámetros. No los tenemos tristemente, porque no se agregaron, pero no hay ningún problema, salieron bien después de la cirugía. ¿Y cuánto tiempo le dejarían el drenaje? ¿O cómo deciden hacerlo en sus hospitales? Luisa Mendoza, R4 del Hospital Central Militar. Pues cuando nosotros hacemos una abordaje para partida, regularmente se los dejamos 2 a 3 días. Nuestro corte es menos de 20 cc. Muy bien. Después de la cirugía, el mismo día, la paciente reinició la vía oral, se hizo la toma de cultivos. La ingesta era muy baja por parte de la paciente y a los 4 días de la cirugía nosotros decidimos tomar una tomografía de control porque el gasto del drenaje ya era bastante bajo. Y esto fue en la tomografía, no sé si alguien la quiere describir. La verdad es que la vamos a pasar un poco más rápido que la otra porque solo quiero que vean cómo fueron los cambios postquirúrgicos. Okay. Ahí se ve todavía el drenaje. Y esta es la que más me importa que vean. Aquí se ve una pequeña colección. Realmente no le dimos mucha importancia, consideramos que es un poco del líquido que se quedó en el lavado, no tenía gran tamaño. Entonces se tomó como que la paciente había tenido
una mejoría marcada y ya no tuvo una nueva formación de colecciones. Y en la coronal lo mismo. Ya no presentó torrea en ningún momento, ya no tuvo fiebre, tuvo una mejoría en cuanto a nuestra patología bastante buena. La parte de la neumonía ya prácticamente no estaba. Y el día 22 salió el cultivo de la secreción, justamente resistente a muchos antibióticos, excepto vancomicina. Entonces, conjunto con el departamento de infectología, se hizo un cambio a vancomicina quitando el ciprofloxacino. Un día después de eso, se quitó el drenaje porque ya tenía un gasto bastante escaso, tenía más o menos 10 heces por día y las características eran lo que les mostré en la foto, que era cero hemático, nada purulento. Durante este tiempo, en estos 2 días, se hizo una valoración por la deglución por nosotros porque la paciente ya estaba un poco más reactiva, ya cooperaba más, ya podíamos valorar un poco más y pues nos importaba mucho la parte de la alimentación. Vimos que tenía un trastorno de la deglución en fase oral y faringea y se contraindicó la vía oral. Tampoco fue el objetivo ahondar un poco en cómo se manejó el trastorno de deglución, pero es importante que sepan que se hizo una gastrostomía y sin ninguna complicación. La paciente egresó el día 4 de septiembre sin complicaciones por nuestra parte, en adecuadas condiciones, se terminó el esquema antibiótico y egresó a casa sin ningún problema. La seguimos viendo por el trastorno de deglución, va más o menos una vez al mes a consulta, no ha tenido ninguna mejoría, de hecho ha tenido una pérdida de peso a pesar de la gastrostomía, pero por cuestiones familiares de que no se da la alimentación adecuada, pero pues en cuanto al padecimiento por el cual la vimos nosotros de forma original, no ha tenido ninguna complicación, no tuvo parálisis facial, no tuvo ninguna complicación en el conducto auditivo externo y la cicatriz quedó prácticamente como si no se hubiera hecho nada. Bueno, rápidamente vamos a dar una revisión. Sin embargo, antes nos gustaría mencionar por qué decidimos exponerles este caso. Bueno, de principal forma sabemos que no es algo anormal o que ustedes no vean comúnmente en sus hospitales la presencia de abscesos. Sin embargo, a nosotros nos llamó mucho la atención la presencia de ausencia de alteración en la parótida, ya que inicialmente cuando valoramos a la paciente, nosotros pues definitivamente pensamos que tenía afectación en la parótida. Cuando valoramos la tomografía en segunda instancia, pudimos justo sospechar que no había una afección y en la cirugía lo confirmamos. Les voy a presentar 5 artículos en los que nosotros revisamos, los cuales todos se presentaron con otorrea. El primero fue el caso de un paciente de 8 años de edad pediátrico, el cual se presentó con otorrea de características hialinas de forma bilateral. Cuando se mandó a análisis bioquímico, se reportó positivo para amilasa consistente con saliva. Y bueno, en pues obviamente hay un involucro de la parótida. En segunda instancia, el segundo artículo que les presento es el caso de un niño de 17 meses que presentaba otorrea purulenta derecha. En este caso, pues también pues era secundario un absceso parotidio en los estudios de imagen. En tercer lugar, también encontramos este artículo en el que igual paciente que se presentó con otorrea y también tenía un involucro parotídeo. El cuarto artículo y el quinto también. Bueno, como en conclusión, pues no encontramos ningún artículo en el cual hubiera este tipo de características igual que que nuestra paciente y que no tuviera una afección parotídea y que consecuentemente drenara hacia el conducto auditivo externo por las fisuras de Santorini. Y bueno, rápidamente vamos a hacer una revisión de abscesos profundos de cuello, los cuales van a ser pues una patología muy frecuente y potencialmente mortal tanto en adultos como en niños. Y bueno, el conocimiento de estos espacios complejos de cuello y cómo se comunican van a ser muy importantes para poder decidir un manejo quirúrgico apropiado. La ubicación de la infección nos puede proporcionar información sobre el origen y los microorganismos posibles. Las causas principales pues van a ser infecciones y condiciones inflamatorias del tracto aerodigestivo superior, siendo principalmente la etiología más frecuente en adultos de patología dental y en niños infección del anillo de Waldeyer. En cuanto a la etiología, el 65 al 80% va a ser secundario a un biofilm bacteriano. Vamos a encontrar otras pues causas que nos pueden proporcionar un absceso profundo de cuello. No nos vamos a meter en ninguna de ellas. En cuanto a la microbiología, pues es una patología que es de origen polimicrobiano. Les puse una tabla con la flora normal de la cavidad oral. Tampoco vamos a ahondar mucho en esta parte.
En cuanto a la anatomía, es muy importante, pues obviamente conocer las delimitaciones y el contenido de cada uno de estos espacios, que a pesar de que pues se consideran que son virtuales, pues al momento de una patología infecciosa, pues se vuelve una cavidad real en donde se puede acumular y proliferar estos microorganismos. Bueno, principalmente enfocándonos en el espacio parótido y masticador, que eran los que estaban afectados en nuestra paciente, pues obviamente el contenido es el que también se puede ver afectado, que a pesar de que estaba afectado el espacio parótido de nuestra paciente, pues la glándula estaba respetada. También las consideraciones anatómicas que debemos saber sobre las aperturas horizontales que se encuentran en la región anteroinferior del conducto auditivo externo, que son las fisuras de Santorini, que se conoce que, bueno, la mayor diseminación que se lleva a cabo a través de estas estructuras, ya sea patología neoplásica o infecciosa, va a ser pues hacia la parótida, es decir, del conducto auditivo externo hacia la parótida y no en sentido opuesto, lo cual es mucho más infrecuente, como fue en este caso. Y pues la mayoría de los casos en los que se lleva a cabo pues tiene un antecedente traumático. Y pues la mayoría de los casos en los que se lleva a cabo en este sentido opuesto va a ser en pediátricos y como les comentaba, en todos los casos que nosotros encontramos había algún tipo de afección parótida, que en nuestro caso no fue así. Y bueno, tampoco voy a ahondar mucho en esto, pero las vías de diseminación a través de, bueno, a partir de dónde es el origen de la infección y hacia dónde se pueden diseminar son muy importantes. En el caso de nosotros, pues nos enfocamos, o bueno, sospechamos que esto fue por un origen dental, por lo que en el escenario 3 nos enfocaríamos cómo se puede diseminar hacia el espacio masticador y pues de ahí a todos los demás espacios afectados. Obviamente en la historia clínica tenemos que interrogar adecuadamente el inicio, duración de los síntomas, antecedentes sobre todo de procedimientos dentales, uso de drogas, si tuvieron antecedentes de algún otro tipo de infección en vía aérea superior y las comorbilidades del paciente que pues como sabemos pueden generar un estado de inmunosupresión y potenciar este evento. La exploración física, pues todo lo que ya comentamos, debemos hacer una revisión completa de nuestros pacientes, obviamente enfocándonos pues en, sobre todo en este caso, por ejemplo, en cavidad oral, en valoración de el estado dental del paciente, el drenaje de los conductos, así como obviamente la exploración de cuello y pues de la vía aérea. En cuanto al diagnóstico, pues todo lo que ya pedimos, que son estudios de laboratorio, estudios de imagen, considera la tomografía de cuello contrastada, el estándar de oro, en el cual pues vamos a ver colecciones hipodensas con realce periférico al medio de contraste. La resonancia no se realiza de rutina, únicamente para valorar pues estructuras adyacentes, tejido blando y tejido nervioso. Y en pediátricos pues podríamos considerar el uso de un ultrasonido. El tratamiento pues siempre debemos considerar un ABCD. Obviamente si el paciente presenta algún tipo de afección de vía aérea, pues abordar esa parte. Pues la parte de la rehidratación del paciente en caso de que no haya tenido adecuada tolerancia a la vía oral, uso de antibióticos, de preferencia con esquemas, con orientación hacia cultivos, si es que los tenemos disponibles. El tratamiento quirúrgico pues va a cumplir diferentes criterios, ya no voy a ahondar mucho en esta parte, pero pues tenemos diferentes alternativas dependiendo a cuál es el espacio que está afectado. En este caso pues nosotros, como ya comentó mi compañero Emilio, pues no decidimos un abordaje transoral, pues principalmente porque no íbamos a poder valorar todas las estructuras, íbamos a tener una visualización muy limitada, a pesar de que pues sí podríamos abordar el espacio masticador a través del trígono retromolar. Y bueno, también pues el abordaje de incisiones transcervical, existen pues muchos abordajes. Y en cuanto a las complicaciones, pues está el síndrome de Lemierre, trombosis de seno cavernoso, ruptura del pseudoaneurisma de carótida, mediastinitis y fascitis necrotizante, que pues obviamente debemos de considerar, reconocer y tratar oportunamente para valorar mejor a nuestros pacientes. Y ya. Muchas gracias a los doctores del Hospital Español. Vamos a hacer una mención especial al doctor Pablo Rodríguez porque una vez más es el que participó pues en muchas ocasiones, pero por amabilidad y porque ya tiene una colección de trajes quirúrgicos, se los vamos a dar a las doctores que empataron en segundo lugar, que son la doctora Luisa Mendoza Ochoa y la doctora María de la Luz Guillermo Morales. Y un mensajito de nuestro doctor Eric. Chicos, es horrible estar enfermo, pero es peor estar enfermo en épocas navideñas y decembrinas. Sean ustedes esa esperanza, calidad humana con sus pacientes. Sean, aunque estén de guardia, aunque estén cansados, aunque estén hartos, sonríanle a sus pacientes, abrácenlos, trátenlos bien, porque aunque no lo crean, a pesar de todo esto que es ciencia pura, también la parte emocional y solidaria
ayuda mucho a los pacientes a que se recuperen. Entonces les deseamos en nombre de la Sociedad de Otorrinolaringología, de nuestro presidente, el doctor Chong, y toda la mesa directiva, que pasen unas fiestas formidables, que se quieran, que abracen a su familia y abracen a la gente a la que van a atender. Muchas, muchas felicidades a todos. Un abrazo.